cuando vayan entrando. Quería, bueno, primero buenas tardes a todo A1, a todo A2. Como siempre decimos con Mariano, está buenísimo estos encuentros y estos cruces que podemos hacer entre A1 y A2. Un poco los de A1 pueden conocer un poco A2 y a nosotros nos da placer volver a ver a nuestros estudiantes del año pasado que hoy están en A2. Queríamos darte la bienvenida, Lucía, y agradecerte mucho tu presencia virtual, que hayas aceptado nuestra invitación. Te presento brevemente. Lucía estudió arquitectura en la UBA, donde se graduó en 2011. Forma el estudio ATOT Arquitectos Todoterreno junto a Agustín Moscato. ATOT es un colectivo arquitectónico que realiza obras de diversas escalas y programas, y han recibido diversos premios y distinciones. Lucía ha dado charlas en varias universidades, hoy tenemos la suerte que venga a hablar con nosotros. Así que, Lucía, gracias y te cedo la palabra. Bueno, gracias a vos por invitarme, la verdad que es un gusto siempre poder participar en estas conversaciones y en los talleres, especialmente en el taller de ustedes, que tengo mucho cariño por quienes lo armaron. Bueno, si quieren puedo presentar, a ver esto cómo era. Esperen, a ver si lo logro. Ahí está. Ahí está. Puedes decirme, Tamara, si se ve. Sí, lo estamos viendo. Ahí se ve. Bueno, mira, por las dudas voy a apagar mi cámara porque la conexión acá no es muy buena. Para mejorar la banda. A ver ahí. Bueno, la idea... Perdón, lo que sí, sí. lo estamos viendo, no lo estamos viendo en modo presentación. Ahí, ahora sí. ¿Ahí sí? Sí, ahí está perfecto. Bien. Yo no los veo a ustedes, es lo raro, lo típico del Meet, viste, que no los puedes ver, pero te escucho. Sí, te vamos dando algunas señales cada tanto. Dale. Sí, la idea, yo les voy a contar un poco qué es lo que hacemos y específicamente sobre qué es lo que el estudio, lo que hace en el Delta. Pero la idea es que para los estudiantes diseño 1, diseño 2, cualquier duda, inquietud, pueden levantar la mano, lo que sea, y podemos ir charlándolo también. Bueno, nosotros con Agustín formamos el estudio Arquitectos Todoterreno, ya casi ATOT, por definición. Hacemos obras de diversas escalas. La realidad es que este último tiempo hemos hecho más cabañas y trabajos de resort y cosas en la isla, pero desde los comienzos hemos hecho como bastante variedad de cosas, desde el diseño de las universidades de Lanús, hemos hecho ampliaciones en terrazas, hemos hecho una hamburguesería, restaurantes, hemos hecho una casa flotante, bueno, lo que va viniendo de la profesión, ¿no? O sea, todos esos encargos que empiezan a aparecer y que lo va nutriendo a uno. En esta charla voy a focalizar en contarles un poco sobre la materia y el lugar. En realidad es entender cómo a partir de un paisaje determinado uno puede ir como planteando una taxonomía de diferentes cosas que uno va encontrando y al nombrarlos, a enumerarlo, ese paisaje en diferentes tipos, puede ir teniendo diferentes estrategias proyectuales sobre cómo ir abordándolos. Ese paisaje determinado, en nuestro caso, en el estudio, principalmente que más trabajamos, es en las islas del Delta. Es el punto rojo que está ahí. Esta es una imagen satelital nocturna, donde se puede ver que todo lo que está iluminado es la ciudad de Buenos Aires con sus extensiones hacia la provincia. Y el rojo es la parte de las islas, que viéndolo de día, uno puede apreciar que toda la parte del Delta es un tejido, ¿no? Es un sistema hídrico donde se ven ahí toda una serie de conexiones que suelen pasar desapercibidas desde la academia, pero que en realidad tienen como sus lógicas en sí dentro de su misma recurso natural. Ahí se puede ver en la imagen Ciudad de Buenos Aires, General Paz, las extensiones. Esto acá ya a esta altura es Tigre.
acá se ve Montevideo, ¿no? Y toda esta parte. Y en esta imagen me gustaría hacer un paréntesis en esto, que es cómo es la red de conexión interna que tenemos, y que finalmente, si uno ve como la inmensidad de este paisaje, de este territorio, puede ver que la mancha urbana es prácticamente insignificante, digamos, dentro de la inmensidad natural que uno encuentra, ¿no? O sea, y que dentro de esa inmensidad natural va teniendo sus lógicas. Esto que se ve acá es la desembocadura del Paraná, que viene desde Brasil, con sus cuencas que tenemos acá, que van desagotando, y los ríos que vienen, y que todo eso, si uno se pone a pensar y lo empieza a mirar más detalladamente, podríamos empezar a creer como hipótesis de trabajo de que tal vez hay algo que nos une internamente con los países hermanos, con Bolivia, con Brasil, Paraguay, Uruguay, o sea, con todos ellos, que es esta relación interna que hay entre los países, que se da a partir de los ríos que tenemos por ahí y que desembocan en el Río de la Plata. Siempre hemos trabajado con la hipótesis de trabajo de un modelo colonial que siempre es sacar hacia afuera y no por qué trabajar desde lo interno, ¿no? O sea, de qué manera todo esto puede empezar a conectarse. Y sobre eso, esta imagen la agregué recién hace un ratito para empezar a comprender qué es lo que nosotros llamamos la isla, el delta, esta superficie absorbente, y qué es el lado continente. Si bien esto es a la altura de Tigre, esto que está acá es Nordelta, ¿sí? Por acá debe andar, esta es la ruta 27, que por acá creo que debe estar. Y lo que uno ve es que el río Luján, digamos que es el límite hídrico que divide lo que es el delta en sí y de lo que es el lado continente. Pero que nosotros hace un tiempo nos empezamos a preguntar, cuando nos tocó el primer encargo cuando hicimos la cabaña delta ya hace un par de años, es preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con este lugar? ¿Qué es lo que lo define, que lo caracteriza, que es diferente de este? Y en realidad su suelo es bastante similar, o sea, toda esta primera parte que bordea desde el río Luján hacia unas buenas cuadras para adentro, para el lado del continente, su suelo, ese territorio, es muy parecido a lo que sucede en la isla del Delta. Pero que vaya a saber, por ciertas presiones inmobiliarias o por cómo se tratan, todo este tejido que se arma acá se trata con una norma que es similar a la que sucede dentro de la ciudad de Buenos Aires o sus alrededores. Para ser un poco más clara, acá se ve esa relación. Este es el río Luján, esto es la isla, y esto que está acá es el lado continente. Y si ven el perfil natural que tiene este lugar, no varía mucho de un lado y del otro. Pero sin embargo, la tratativa sobre este espacio es tratado sobre un sistema tradicional, constructivo, que probablemente amerite que tenga que ser de esa manera, ¿no? Después podríamos discutir qué sucede con estas cosas que aparecen acá, si están bien, si están mal, o incluso con la antropización del territorio, ¿no? La cabaña delta la cabaña levadiza, que es la primera hora que le voy a mostrar, es la que se encuentra en lo que nosotros llamamos el portal de transición. Es la que se encuentra en este borde, en el borde que da desde el río Luján, del lado continente, antes de cruzar al delta. Es este puntito, esto que está acá, ¿no? Pero fíjense que en su lógica, o sea, que esté al lado continente, no significa que ese lugar es una tierra firme, un suelo estable, y que sea de fácil acceso. Incluso acá se pueden ver todos el sistema de canales que aún tiene, ¿no? Y que es el suelo que absorbente, porque está muy ligado todavía a la isla. Y sin embargo, estas son las imágenes que empiezan a hacernos ruidos cuando vemos qué se hace en esos bordes, de qué manera se fuerza a un paisaje, a un suelo natural, para convertirse en algo de que después ese algo no es tan bueno, no es tan propicio para ahí. Me pregunto muchas veces qué sucede con esto del suelo, de irse a vivir a un lugar, a un imaginario de un espacio natural, o sea, de vivir cerca de la naturaleza,
que la naturaleza es, en definitiva, esta es una naturaleza que está modificada, que suceden estas cosas, ¿no? Y que cuánto mejor sería bancarse la naturaleza como es, si vas a vivir en esos lugares, ¿no? Eso que les estoy mostrando acá, que son los lugares de relleno, donde se abre, porque lógicamente un sistema constructivo tradicional, hablando en términos de su pisada, de qué manera apoya eso sobre el suelo, requiere que esos espacios tengan que ser rellenados. O sea, se eliminan los humedales, esos suelos absorbentes, se crean estas especies de lagunas que no son más bien que la excavación, socavar de esa tierra para ir rellenando las otras partes para tener, bueno, el sistema que ya todos conocemos. Y ese sistema es el que predomina en todo este borde hacia el río Luján. Y a contraposición a esa norma, a eso que es lo que nosotros hemos detectado y que hemos visto en los caminos, en los recorridos que hemos hecho para llegar, cuando el primer cliente nos encarga trabajar acá, de este lado, en este borde, lo que hicimos fue pensar de qué manera podríamos construir una cabaña, un espacio, que en realidad no se piense dentro de esa lógica de apoyarse sobre el suelo y rellenar y romper como toda esa floresta que predomina ahí, sino pensar que si bien estamos del lado continente, que esto debería tratarse de la misma manera, su sistema debería ser de la misma manera que se trata del delta. O sea, porque en definitiva es nada lo que lo diferencia de un lado y del otro. Entonces, la primera lógica fue esa, levantarnos. Esto es un lugar que también se inunda dentro de su lógica natural, donde no está del todo antropizado, no se rellena ni nada. Tiene unas cotas de inundación, no son tan agrestes de la misma manera que pasa del otro lado del río Luján, en el delta en sí, pero sí también se inunda. Entonces pensamos de que, bueno, lo más lógico sería tener la menor pisada posible sobre este espacio, para que de alguna manera, una vez que se termina la obra y que deje de circular tanta gente, y los materiales, y el ruido, y todas esas cosas que se generan, la casa, el espacio vuelva como a reconvertirse y vuelva a recontarse toda esa floresta y esa fauna natural de ese sitio. Entonces, un poco esta cabaña levadiza, lo que pensamos es que, bueno, que viene a posarse sobre este lugar, pero en ese momento en que se posa también somos conscientes en que viene a generar un lugar, viene a generar algo, es un elemento que se posa sobre un paisaje que es bastante abstracto y va a generar un cambio. Y que dentro de ese cambio creemos que está bien pensar como estrategia proyectual de que este espacio empiece a enmarcar como todas esas posibilidades que encontramos del paisaje abstracto, y que sea el tiempo, la variable del tiempo, el que vaya definiendo un poco qué es lo que voy a ir viendo. Esta imagen fue sacada en otoño, más o menos para esta época, cuando ya empieza a cambiar de otoño a invierno, quedan muy pocas hojas y empieza a abrirse un poco más el espacio. Pero la idea era ir encontrando eso, como ir enmarcando ciertas visuales, ir viendo qué pasa, ¿no? Ser un poco el espectador de ese espacio. Y sobre esto del tema, no importa si no sale el sonido, no es relevante, pero un poco es esto, ¿no? Del tema del suelo. Esto es lo que encontramos cuando llegamos a este lugar, que si bien el camino, llegás por la famosa ruta 27, y de ahí te desvías un poco y entras como a uno de estos barrios, estos lugares, lo primero que haces es llegar y poner unas tablas que empiezan a estar ahí para tocar lo menor posible del espacio y ir generando algunos claros para poder empezar a trabajar en ese sitio siendo lo más respetuoso posible con el lugar. Y desde el primer momento el cliente, cuando nos llama, entramos como en la misma sintonía en pensar de que, bueno, o sea, él eligió este lugar y nosotros elegimos también trabajar con él respetando como esta situación de no destruir, no cambiar hasta donde podamos este lugar, la esencia, la atmósfera que genera este lugar. Creer que se va a vivir, y vivir con la naturaleza es con la naturaleza existente probablemente, y no con una naturaleza artificial. Y dentro de esas lógicas de tratar de ser muy cuidadosos con el espacio donde estamos trabajando,
pensamos en un sistema de que si bien estamos del lado continente, era muy difícil poder operar en ese lugar, en el sentido de que caminar por ese caminito tan estrecho, y que después, bueno, se fue abriendo, pero que los camiones era muy difícil, un camión que pueda entrar, por ejemplo, si hubiese que haberla hecho de mamposterías o de hormigón, hubiese sido muy difícil poder entrar a estos lugares. Entonces, lo que se pensó fue hacer un sistema muy similar con el que trabajamos en la isla, un sistema que esté completamente modulado, donde cada elemento que se lleva se puede llevar en una camioneta, ya cortados, o sea, en este caso es un sistema metálico con perfiles con tubos estructurales y un cerramiento de termopanel. Y lo que se hizo fue llevar como todos los elementos ya absolutamente cortados y que se puedan trasladar en camioneta. O sea, que ni siquiera tengan que entrar en un camión enorme ni nada por el estilo para poder llevarlo hasta el lugar. El trabajo es bastante artesanal, pero tiene la virtud de que ya más adelante se lo contaré sobre la isla, que bueno, si te olvidas acá algo, rápidamente podés ir hasta una ferretería y comprarlo, que eso no es posible en el Delta, ¿no? Y acá está un poco cómo es el sistema de construcción en este lugar, mencionando otra vez que es toda una estructura metálica que se monta primero como en el suelo es una tabla que se apoya y que sobre esa tabla se hace como un pequeño hormigón con una platabanda, un injerto para agarrar la parte metálica, donde se calcula más o menos hasta dónde es su cota de inundación, y sobre eso se realiza todo el sistema constructivo metálico, que está, al ser completamente modulado, eso a nosotros nos sirve para generar la expresión finalmente del proyecto, o sea, todo eso queda a la vista, todo se ve, y tratamos de que sea lo más sencillo y sensible, digamos, con el material. Acá se puede ver rápidamente de esto de que les menciono del trabajo artesanal, o sea, de que llegan, son 5 o 6 personas trabajando y ahí están subiendo, armaron un andamio y suben el termopanel, que el termopanel finalmente, para los que no lo conocen, es una pared muy finita de 10 centímetros, o sea, que originalmente se usan para los frigoríficos, son las paredes de los frigoríficos o hasta de heladeras muy industriales, y que tiene una gran capacidad de resistencia térmica y que con el tiempo la misma empresa, después de habérsela pedido muchas veces para muchas cosas, hemos logrado de que esa chapa que queda a la vista no nos las vendan solamente en blancas, sino que nos las puedan vender en negra, porque nos interesaba trabajar ese contraste con la naturaleza que tenemos ahí circundante, y que ya ahora, hace relativamente poco, están ellos creando como dentro del sistema unos revestimientos que sean de otras cosas, que no sean solamente la chapa lisa, digamos, que va del lado interior y exterior. Pero bueno, eso es un poco cómo es el armado y de qué manera empieza a ser como muy solidaria una cosa con la otra. Y por otro lado, dentro de la enmarcación del paisaje y del sistema, hay algo que nos permitimos, y fue que la casa para este comitente, el señor que nos contrata, era originalmente una casa de fin de semana. Pero como estaba dentro del lado continente, digamos, y que tiene una cercanía con la ciudad, necesitaba que sea una casa completamente hermética, una casa que cuando no estuvieran, esa casa se pueda cerrar rápidamente y que no pueda tener ningún tipo de vandalismo. Pero que también le permitiera que esa misma casa, él viviendo ahí, los días que hace mucho frío o que no quiere tener tanta luz, pueda también cerrarse. Pero era algo que, por un lado, él también proponía. Entonces, lo que hicimos fue que a través del mismo sistema constructivo, o sea, a través de la misma lógica, hacer que la expansión que tiene hacia el fondo, digamos, hacia esa floresta, o sea, esa terraza, digamos, sea el mismo cerramiento de la casa, sea la pared que la va a ir cerrando. Y que ahí se ve un poco cómo es, pero me gustaría mostrárselos con este video, y que no es gran cosa el sistema tampoco. El sistema, como es todo muy artesanal, el sistema es un sistema
como si fuese un portón automatizado, es lo mismo. O sea, tiene unas poleas que se agarran en los costados, tal vez son un poco más sofisticadas, pero de esa manera se sube la escalera y se sube la expansión que mira hacia toda esa floresta. Y sobre el interior es un poco lo que les estaba bien mencionando, de que su estructura ya queda a la vista y que todo el material queda a la vista y que trabajamos con dos variantes materiales que se llegan hasta ahí y con eso se arma toda la expresión, digamos, formal que va a ir teniendo la cabaña. Un poco de la vista interior, dormitorios, aún sin amoblar. Y acá les comparto, le voy a sacar el sonido porque un poco de cómo se ve esto, ya cuando está también un poco más vívido, donde el cliente una vez que está terminada la casa empezó a llevar como sus cosas y después agregó y se agregó como un quinchito ahí atrás y unas caminerías, pero bueno, no nos deja nos parece como muy interesante como toda esta lógica. Ahí se ve cómo es el sistema de los portones, que normalmente son los que producen mayor curiosidad de cómo es este sistema. Justo ahora, la semana pasada, esta casa ya tiene 1 año, casi 2, y fuimos a verla porque el cliente nos llamó, que estaba muy contento, que quería que vayamos a ver cómo estaba, porque con el tema de la pandemia el año pasado habían vivido ahí, y nos encontramos que el sistema funciona, o sea que nos da mucha alegría. Y también cabe mencionar que que para nosotros fue como muy importante lograr esa comunión de que el material sea la expresión finalmente de toda la obra. O sea, de que esa pared, que de repente es la que se cierra, es la expansión de la casa, y la escalera también, es como que nos ha resultado como muy agradable. Y con respecto, esto tal vez por ahí es como para los más jóvenes estudiantes, para entender un poco cómo es su organización espacial, es muy sencilla. Se entra por esa escalera exterior, o sea, de la altura definitiva de lo que sería la planta baja vivible, digamos, es a partir de su cota de inundación. Tiene una faja lateral donde están los sanitarios, y del otro lado tiene siempre el espacio vívido, digamos, que es ese gran living comedor, y arriba tiene los dormitorios. Esta es la imagen de frente, digamos, de cuando llegás, ¿no? Que se ve la cocina y la casa expande hacia la floresta, hacia los canales internos que se van a ir encontrando en ese lugar. Y después, ya entrando dentro del delta, sobre estas enumeraciones que vamos como encontrando, si ese era como nuestro delta de transición, el otro que encontramos es el delta bosque. El delta bosque es un delta que no es tal vez el mayor visto y que nos tocó explorarlo muy de cerca cuando fuimos a hacer una de las primeras cabañas. Y es este delta que está metido ya más como por dentro de los humedales. Una vez que entras desde el río y superás el claro de los 15 o 20 metros, es aquel que por dentro tiene una serie de canales que inicialmente las familias que vivían en Tigre, o sea, esos primeros colonos que llegaron, los usaban para transportar las frutas y vegetales que se cultivaban dentro de la isla. Esos seguramente, los que si ya están trabajando en el delta, saben que el puerto de frutos originalmente no era un lugar turístico donde solamente se vendían cosas de mimbres, sino que era el lugar donde se compraba la fruta y verdura que llegaba. Con el cambio del ferrocarril y el modelo económico, esto empezó a dejar de tener como cierto uso y empezó a cambiar como sus lógicas. Pero fueron estas primeras familias que fueron creando como esta idea de los canales que uno va a ir encontrando. Entonces, este encargo es bastante simple, es antes de hacer otra obra, que nos pidieron hacer un obrador, pero que esté metido adentro, nos dijo el dueño. Y encontramos ahí este lugar que era maravilloso, que donde estaban rodeados de canales que habían sido abandonados, o sea, en estos cambios de modelos, y que encontramos un lugar que era muy, muy agradable, que se encontraba así alrededor de un montón de árboles y esos canales que iban circundando alrededor, y era muy lindo. Entonces, lo primero que hicimos fue como definir esto, o sea,
la subjetividad de la percepción, que es empezar a abrir un poco más los ojitos y ver, o sea, qué era este lugar, qué es lo que representaba este lugar, y a partir de eso, que en broma, un poco en broma, mencionamos de que, bueno, de empezar a nombrar las cosas, a bautizarlas, uno empieza conceptualmente a poder trabajar con eso y ver qué estrategias uno puede, proyectuales, puede incorporar a partir de ese lugar. Y en este caso es una obra bastante simple, es una obra que se monta en estructura de madera, más típica tal vez de lo que se ve en la isla. Y la idea también era un poco desaparecer con lo que sucedía ahí en ese lugar. Y esta obra más que nada las traigo para empezar a introducir el tema del suelo otra vez, pero en este caso, en el centro de la isla, que es de donde se producen las inundaciones en realidad, o sea, la inundación no viene desde el río, sino que viene desde el centro de la isla y de ahí avanza, es donde es el lugar más pantanoso. Entonces, el sistema de qué manera yo me apoyo sobre el suelo es muy elemental, son unas tablas de mareas, porque no puedo perforar, porque eso genera punzamiento y en realidad lo que entierro llega hasta muy, muy abajo. Entonces lo que se generan son estas tablas, estas secciones de madera que se apoyan y sobre eso se construye la casa. Y que sí, va a ir bajando, con el tiempo va a empezar a bajar la casa y lo que se hace es levantarla, se ponen unos cricket y se levanta. Así es simple. Está un poco de cómo se monta y cómo queda armada finalmente. Otro delta es el delta lúdico. Es el delta que encontramos más cerca Perdón, tal vez Lucía, de las... te Sí. interrumpo porque una chica puso como pregunta si la madera no se pudre. Sí, perdón, profe, no quería interrumpir. La madera de las bases en la que está apoyada la cabaña, ¿no se pudre? No se pudren. No, porque lo que se hacen son maderas, la madera que se pone es una madera dura y además se suelen impregnar con impermeabilizantes para que no se pudran. No, Y no se después, pudren. al estar apoyada, ¿no genera que a la larga haya como un desnivel? ¿Ocurra como un Sí, desnivel? sí, suelen bajarse, es muy mínimo lo que se baja, no es que son abruptos esos cambios. Incluso todas las islas, todas las casas, todas las construcciones que se producen en la isla, todas bajan naturalmente, pero es muy mínimo. Y lo que se puede hacer es esta, como es una cabañita muy mínima, lo que se hace es levantarla con un cricket, porque pesa más o menos lo mismo que un auto. O sea, un auto, si a vos se te pincha la rueda, con el gato, con un cricket neumático, lo levantás y lo cambiás. Esto es más o menos lo mismo. O sea, se levanta, se le ponen más tablas abajo y se sigue apoyando. No hay mucho más que eso. Es que a veces el sistema no requieren de grandes sofisticaciones, todas estas cosas. Y si fuese un poco más grande la cabaña, serviría lo mismo esas bases. Perdón que pregunte. Sí, Lo que pasa es que sí, se duplican, se ponen más. O sea, hay muchas maneras de esto que se queda abajo, de qué manera esto se desarrolla. Bueno, aquí influyen varias cosas. Una es cuánto yo necesito de apoyo para ahí abajo, y la otra también es cómo es la estructura formal que yo quiero que se vea, ¿no? De qué manera esto empieza a jugar en el diseño finalmente que quiero que tenga esa cabaña. O sea, si quiero que esta sea su modulación, si quiero que sean más angostas, si quiero armar estas cerchas, armarlas de otra manera, pero sí, es un poco eso. Ok, gracias. ¿Por qué? Y dentro de lo que les mencionaba sobre pasando del delta bosque al delta lúdico, el delta lúdico es un delta en realidad que está más bien relacionado a estos deportes acuáticos y que suele desarrollarse en gran parte en las intersecciones ya con el Río de la Plata, en muchos de los casos, porque ya tienen como mayor amplitud. Y porque quien haya ido a la isla, o sea, a la isla turística, digamos, ven que estas cosas no están muy bien vistas, el tema de que uno va tal vez remando y esas cosas y que te pase un jet ski, que va a toda velocidad. Entonces estas actividades, este delta lúdico que nosotros nombramos, es el que suele caracterizarse por estar más bien ya en el borde, en la salida, digamos, del delta. Y aquí nos encontramos con que nuevamente al bautizarlo, nos empezamos a dar cuenta un poco qué es lo que quería este cliente. Y este cliente lo que nos estaba pidiendo era hacer una especie de resort, un lugar que tenga una hostería con unas habitaciones, como muy, muy básico, nada del otro mundo, que tenga un restaurante bastante grande, con un espacio de Zoom, digamos, y sí el uso exclusivo de esa playa.
Entonces, lo primero que hicimos fue ver, bueno, estratégicamente, ya entendiendo un poco más cómo era la isla, cómo funciona la isla, sabiendo que después del claro hay una parte de la isla que es el centro de la isla, que es la parte que se inunda, y que si se avanza para atrás uno empieza a entrar dentro de estos lugares más de bosques. Bueno, que era hasta dónde uno podía empezar a implantarse y a ir colonizándose dentro del territorio, ¿no? Empezando a generar un lugar, un ámbito. Entonces, lo que se hace es generar unas piezas bastante también moduladas, muy elementales, que vayan como tomando territorio y que vayan de alguna manera englobando ciertos espacios para que empiecen a ser más controlados. Este es un croquis que inicialmente habíamos hecho nosotros del posible crecimiento, de que tenga acá este frente, que es este que se ve acá, dando a la isla, al río, este lateral que son los dormitorios, y que después vaya como cerrándose acá con otros dormitorios más, y una serie de juegos más bien recreativos, relacionados con el tipo de floresta que se encuentra acá atrás, y no el mismo que está acá adelante. Finalmente, lo que se hace es este primer volumen, este de acá, donde en el volumen que está paralelo al río se trabajan todos los programas públicos, donde se pone una cocina de cabecera atrás, un restaurante con un zoom bastante grande ahí, y después tiene unas fajas en la entrada, una faja de simple crujía, donde tienen todos los dormitorios. Y que acá se engloba la primera parte, digamos, que es donde iba a haber una piscina natural, y que bueno, finalmente no se hizo, pero que iba a ser como la que también iba a proveer un poco del tema del agua. Entonces, lo que se hace es despejar como todo este frente y empezar a encontrar como un doble juego, donde todo lo que sucede acá en la playa en realidad ya no era un lugar de una mirada tal vez más pintoresca, digamos, de, bueno, me siento a tomar un café ahí, miro la naturaleza, cómo pasa, sino que es una cosa donde el tiempo es más rápido, ¿no? O sea, la gente es intermitente, que están un rato, es un espacio que están un rato ahí, después se van, y que donde tal vez el lugar de contemplación del espacio pasa más bien en esta parte de los dormitorios, y donde acá también se ve un poco del río, pero empieza a estar más en relación, en contacto con la vegetación que lo circunda ahí atrás de ese claro. Acá está un poco de enfrente, y lo que se hace acá es elevarse un poco sobre la cota de inundación, para que ese espacio que queda ahí abajo empiece a ser un suelo que esté más bien activado, un lugar donde se puedan guardar los kayaks, todos los botes, todos los elementos que se necesitan para las actividades recreativas del lugar, ¿sí? Y después que se agregan como unos artefactos más aislados alrededor como de este conjunto, que son estos, que son los fuegos o lugares por ahí, que van generando como otras distracciones para los que los visitan. Este es el espacio interior. También vuelve a pasar lo mismo que pasaba con la cabaña levadiza, pero acá es un poco más llevado al extremo el tema del sistema constructivo, porque las cosas en la isla llegan en barco. Es así de sencillo, y que si te olvidas algo es más difícil. Entonces el sistema está completamente modulado, están a las medidas máximas donde se podían transportar. Acá se puede ver cómo queda esto finalmente armado. Este es el englobe del espacio que es ganado, digamos, como de esta naturaleza un poco abstracta, que se empieza a hacer como muy repetitiva, y de qué manera empieza a ganarse un carácter, finalmente, cuando la implantación, el modo de giro que tiene el edificio, empieza a dárselo, empieza a ser como su soporte, digamos. Estos son algunas imágenes interiores. Esta es la transición entre el volumen que da hacia el río y donde empiezan a estar la parte de la hostería. Está un poco de ese paso. Este es el sistema de armado. Y acá, una vez más, le buscamos la vuelta, así como en la cabaña levadiza, trabajamos de qué manera ese cerramiento empieza a ser la expansión. Acá nos dimos cuenta de que tal vez el tipo de aventanamiento que requiere este lugar, que es más bien vidriado, todo lo contrario al otro, que necesita, por ser una arquitectura más invernácula, necesita tener como ciertos cierres de privacidad. Acá en realidad este volumen estaba a ser completamente transparente. Lo que hicimos fue llevar que la carpintería en realidad empiece a ser fija
sea, que sean paños fijos de vidrio, porque llevar toda esta cantidad de carpinterías y de aluminio iba a ser muy costoso para transportarlo, y que además se pueden a veces, cuando lo bajan, no pueden torcer y generar como ciertos conflictos en la obra. Lo que hicimos fue hacer que los paneles, estos, no sé si se ve ahí, pero que estos paneles que se ven acá al costado, o sea, el sistema cerrado, es el que se empiece a abrir. Entonces, el vidrio, el elemento transparente, está para ver a través, pero la ventilación no se da corriendo el elemento transparente, sino que se da corriendo el elemento opaco, ¿sí? Porque en todo caso, aparte de ninguno era un elemento portante, o sea, totalmente se sostiene todo a partir de la estructura metálica. Y sobre el tema de los mosquitos, que no es un dato menor, bueno, a ese muro que es ciego se le agrega un mosquitero y no hay mucho más problema. Esto es como una imagen como de la atmósfera que se recrea en este lugar. O sea que creo que viendo esto se entiende un poco más, que le voy a pasar un video. Este video no es nuestro, nos pasó el comitente, pero acá se entiende un poco más esto que nosotros bautizamos como que es el delta lúdico, finalmente. No es el delta del bosque, no es la cabaña levadiza, es otra cosa. Este lugar es otro lugar, es otra cosa, tiene otra cantidad de gente que es intermitente, o sea, que viene, se queda por el día, vienen a pasarla bien, a hacer un poco uso como de este espacio, pero no es un espacio contemplativo, digamos, es un espacio más activo. Voy a pasarlo. Esta es una imagen exterior. Y que a mí me gusta detenerme en estas imágenes cuando se empieza a ver un poco de lo que sucede adentro y ese anochecer que empieza a aparecer, para ver que también que este lugar en realidad no era un lugar, era un territorio natural, y que empieza a ser un lugar, empieza a tener un carácter particular que lo va a definir como un lugar, cuando uno empieza a hacer arquitectura y cuando uno se empieza a apropiar de este lugar, ¿no? Y por otro, el último para contarles es el delta turístico. Es el delta que creo que es el que casi todos conocemos, que es el delta que cuando llegás a Tigre, vas a la estación fluvial y ves estas lanchas, que son las lanchas colectivas que vendrían a ser, digamos, como nuestros colectivos, ¿no? Que son las que sacás el boleto y te llevan a alguna parte, a alguna casita en la isla o algún centro recreativo que esté dentro de la isla. Y este delta, digamos, más bien turístico que uno encuentra acá, es un delta que se caracteriza principalmente por tener el desarrollo del río, pero que dentro de su uso digamos, en el que uno participa y está activamente, se da siempre sobre estos bordes, ¿no? Y todo esto de acá, esto es lo que les mencionaba, que es el centro de la isla, y que cuando uno entra a ver la plancheta catastral, de qué manera esto empieza a ser fraccionado en realidad, empieza a notar que los terrenos son ese frente que uno ve, pero tienen de repente 1000 metros para atrás, ¿no? O hasta incluso hay algunos que van de este lado, por ejemplo, ven que hasta el otro río, uno ve que tienen frente y que tienen fondo, pero que sin embargo uno utiliza siempre este frente que tiene acá adelante. Entonces, cuando nos encargan la cabaña Delta y vemos esta plancheta catastral, dijimos, pará, pero ¿qué es lo que está sucediendo ahí, no? Y en esa cosa media de explorar que caracteriza un poco el estudio, es ver, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo es entonces ese centro de isla? Entonces los isleños mismos nos empiezan a contar de que, bueno, no, que la isla, que cuando uno cree que la isla en realidad, cuando viene de inundación, viene de que el río sube, una cosa así, en realidad lo que nos explican es que no, que en realidad el centro de isla, ese humedal ahí que empieza a aparecer, es de ahí donde empieza a crecer el agua y empieza la inundación. Pero que ese lugar, ese espacio de ahí atrás, el centro de isla, que uno cree que tal vez es un claro, es algo que, bueno, que es como la gran intriga, cuando lo empezamos a recorrer, fue que nos encontramos esto. Y que es que, claro, o sea, que es un lugar que es pantanoso, que tiene agua constantemente y que permite de repente tener unos campos de lirios que van como atravesando de repente 500 metros para adentro y donde se ven esos árboles empiezan a ser los árboles que dan a los canales que habían quedado en desuso
cuando fue el cambio, el cambio de valoración de que ahí se cultivaban los frutales. Entonces uno empieza a encontrar como una yuxtaposición de elementos naturales dentro de esos 500 metros que quedan ahí en desuso, que son estos árboles que empiezan a aparecer ahí, algunos frutales, el campo este de lirio, que empieza a ser como muy atractivo para empezar a trabajar. Y entonces es que por ello, cuando planteamos hacer esta cabaña, dijimos, bueno, tal vez otra vez podríamos aprovechar esta cosa de levantarnos, de que tenemos que levantarnos a partir de la cota de inundación, pero que ese techo que finalmente voy a tener, tal vez no tenga que ser solamente un techo, que tal vez pueda ser un mirador y que cuando venga la inundación y me tenga que quedar dentro de mi casa, pueda aprovechar para ver un poco cómo esto, esa situación, ¿no? Entonces, un poco esta cabaña viene a eso, de que si bien aprovecha esta imagen que es como la clásica de cuando uno va a la isla a turistear un poco por ahí, que es como ver cómo es el río, estos bordes, y la cabaña está todo bien porque mira para ese lugar, pero que de repente se gana como ese espacio de arriba para empezar a dialogar con lo que sucede ahí atrás. Nuevamente, para los más jóvenes, el armado es bastante sencillo, originalmente era una cabaña, como era turística, era para 4 amigos que se compraron el lugar y querían una cabaña que sea lo más chica posible, que les permita de repente que sea flexible en algunos puntos, de que si van de a 2 o 3, puedan tener como algunos espacios para dormir, pero que en el fondo no requiera de mucha sofisticación adentro de su función, porque eran muchos. Entonces, la planta de estructuras abajo es bastante simple, la casa tiene 6x6, que es más o menos lo que hicimos fue trabajar otra vez con una modulación bastante clara en lo que podía entrar en el barco, pero que a la vez generara lo menos cantidad de residuos, digamos, en cortes y cosas para después traernos de vuelta. Adentro, arriba también tiene sobre un costado la circulación vertical, y se agrupa hacia un costado, hacia uno de los cuadrantes, lo que es la cocina y el baño. Y después se libera un dormitorio más privado y un espacio de living star, donde tiene, con la misma madera hecha, se hace un banco acá un poquito más ancho de lo normal, se hace un banco de 80, donde también se puede poner unas colchonetas y se utilice para dormir si se quedan más de 2 o 3 personas. Y arriba finalmente tiene la terraza. Y el sistema constructivo, esta fue la primera obra que nos toca hacer en la isla y todavía no conocíamos el sistema del termopanel, entonces lo que hicimos fue trabajar con la misma estructura independiente de tubos estructurales, pero que en sus cerramientos en realidad lo que se hace es poner una chapa sinusoidal prepintada, o sea que va del lado exterior y del lado se ponen las aislaciones pertinentes del lado interior, y del lado interior de terminación se hace un revestimiento en madera. Pero como este lugar también era un lugar que iba a ser entre 4 o 5 amigos, o sea, que van a estar constantemente yendo, y eso a veces lo que trae es que, bueno, quién la cuida, la casa, cómo se dividen las tareas, la mantención, y que es un lugar donde, bueno, si hay árboles, si hay viento de verdad, digamos, o sea, que se te va a llenar de hojas el techo, y que empieza a tener como esos problemas. Entonces lo que pensamos fue, ya conociendo un poco de lo que queríamos, de que queríamos que la casa sea como un observatorio, un lugar donde uno pueda participar de lo que pasa atrás, fue a ser este tema como del doble techo, digamos. El techo, que es con caída, que va a tener la casa en sí, pero acá arriba que se le monta una estructura, que es la estructura finalmente que es de la terraza, pero que me sirve también para protegerme de las hojas. Entonces, si los árboles y las hojas caen, me van a quedar acá en la terraza, y acá lo único que pasa es el agua. Entonces, ahí evitamos un gran tema de discusión, tal vez, o de complicaciones que pueden tener también los usuarios. Y nuevamente, el sistema constructivo viene también como a resolver y a darle expresión a ese espacio. Acá está un poco de cómo se monta la cabaña. Ahí se ve el fondo, estoy mirando como desde el río. Cabe mencionar que trabajar en la isla no es un trabajo fácil, es un trabajo que cuando
cuando se inunda, bueno, no se puede hacer mucho más y que los tiempos son otros y que incluso el personal que quiere venir a trabajar a la isla, bueno, normalmente suelen ser como los mismos isleños porque es muy difícil quedarse tanto tiempo acá, no es un lugar bastante agreste que bueno, que por ejemplo el agua, o sea, el agua potable o la comida, bueno, llega a la almacenera, que es el barco almacenera que pasa 2 o 3 veces a la semana y ya tenés el horario y vas al muelle y buscas las provisiones que necesitas y con eso sobrevivís. Pero que digamos que es un sistema que no es muy, muy habitual, que cualquiera podría habituarse rápidamente. Y en este video bueno, se los dejo para que lo vean, que es un poco, bueno, esta mirada de acá que se ve que cuando yo paso con la colectiva y que veo ese lugar, pero también con el dron pudimos apreciar de que existe, que ahí se ve como todo ese espacio que está atrás, que es el centro de isla, ¿no? Ahí se ve un poco de eso. Voy a poner... Ese es el centro de isla. Y estas son algunas imágenes interiores, de qué manera el carácter expresivo que empieza a tener la obra a partir como de un único material, que es el que es piso, el que es pared, el que es el revestimiento del techo y que también es el que se convierte en el mobiliario, ¿no? Y que de afuera también, o sea, como que es muy austera, digamos, en la elección del material para poder trabajar. Tenemos como el don de ir a sacar las fotos cuando no hay vegetación, o sea, sacamos cuando es en invierno y en otoño, ya nos prometimos de que vamos a empezar a ir cuando esté más floreado esto. Una imagen de la terraza. Y acá un poco de, estas imágenes son las que nos mandan la gente que vive ahí, ¿no? Porque nosotros, lógicamente, no podríamos estar viendo esto. Que es que, bueno, cuando sube el agua, ¿qué pasa cuando sube el agua? ¿Cómo ese lugar, ese espacio, se empieza a convertir en otra cosa? Y en ese sentido, la casa viene muy bien tener ese lugar de apropiación ahí arriba, porque finalmente si te toca esto, estar adentro de la casa tal vez puede ser como un poco trágico, y tener ese lugar arriba de expansión es muy gratificante. Y me gusta mencionar esta frase que es un poco a lo que viene la idea esta del lugar, que el puente es ciertamente una cosa de índole particular, pues congrega una estancia, pero solo aquello que es en sí mismo un lugar puede crear un espacio para una estancia. Antes del puente no existe todavía el lugar, si bien antes de que esté el puente hay muchos puntos a lo largo del río que pueden ser ocupados por algo. Solo uno entre ellos resultará ser un lugar, y esto es gracias al puente. Por ende, no es primero que llegue el puente al elevarse en un lugar, sino que recién a partir del puente mismo surge el lugar. Y en ese sentido, nosotros creemos que este espacio empieza a convertirse a lugar, empieza a lugarizar, o sea, en nuestro lenguaje coloquial, empieza a lugarizar este lugar, y que es a partir de la cabaña, porque este lugar originalmente no era nada, era un lugar de paso, y que a partir de la cabaña, a partir de haber puesto un elemento ahí, empieza a ser considerado otra cosa, empieza a ser considerado un lugar, un ámbito, un lugar donde estar, donde parar, donde ver. Y para finalizar, un poco para terminar esta idea del puente, es que este lugar, dentro del mapa del Delta, era un lugar que era bastante conflictivo, porque estaba dentro de una curva y que de 2x3 había accidentes, y que finalmente, sin pensar esas cosas que suceden, la cabaña empezó a convertirse como en un faro nocturno, o sea, para mejorar la circulación de la circulación hídrica. Entonces, ahí también es como que nos termina de cerrar esta idea del lugar, o sea,
empieza finalmente a hacer algo, e incluso hay señalizaciones de que del faro, de la cabaña, como de que guarda, que está. Entonces, entre los mismos isleños empiezan a denominar este sitio como un lugar. No hay final. Y no hay mucho más. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias. Gracias. Ahí vuelvo.